reconocido por los vecinos. Muchísimas gracias y ahora sí vamos a dar comienzo a su presentación. Muy bien. Hola. Voy a ser brevísimo porque se nos atrasó un poco el horario y simplemente todo lo que había pensado decirles, quiero leer una frase del libro que compiló Daniel que me parece que puede desatar, destrabar algún nivel de reflexión o de discusión. Y él dice: la convicción es que a un año de la derrota electoral de diciembre del 2015 aún está pendiente un profundo debate entre el conjunto de las fuerzas nacionales, populares y progresistas sobre las razones y los alcances de este resultado. Tengo la certeza de que esta discusión es imprescindible para revalorizar los grandes avances que se lograron en estos años con la conducción de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero también para analizar los límites vinculados a las falencias y equivocaciones que colaboraron en la imposibilidad de continuar profundizando el proyecto. Daniel. Buenas tardes, casi noches. Pido mil disculpas, se me queda la cara de vergüenza por haber llegado tan tarde, pero la verdad que, como ustedes bien lo saben, muy complejo, mucho más de lo que imaginábamos llegar hasta acá. Nos perdimos varias veces para tratar de evitar los lugares con mayor tránsito. El sur también existe. Pero lejos. No, conozco que existe, yo di clase acá, he sido profesor de la Universidad de Loma de Zamora y como tal he dado en el Nacional de Adrogué como corresponde, he dado largos años. Pero era más fácil, yo daba los sábados a la mañana, era más fácil llegar los sábados a la mañana que los días en la hora pico a la tarde. Por ahí está, lo vi de lejos, uno de los que ha escrito el libro que estoy presentando, que es Mempo Giardinelli. No sé si recién salió, ¿está por ahí Mempo? ¿Dónde está Mempo? Yo sé que él va a hablar después sobre el tema de la lectura, pero no querría dejar de invitarlo a Mempo que me acompañe y diga dos palabras, porque yo voy a decir dos palabras sobre el mío, que Mempo diga dos palabras sobre el artículo que él escribió en el libro. ¿Puede ser, Mempo? No tiene más remedio porque es un hermano mío, así que en familia. Es la venganza por haber ido tantas veces al Chaco a presentar ahí. Pero, no, digo, después Mempo dará sobre su tema específico, pero a mí me gustaría, si te parece, Mempo, compartiendo este momento, no más de 5 o 10 minutos cada uno, explicar qué quisimos hacer con esta compilación, con este libro, abrir quizás un momento muy breve de 2 o 3 preguntas y yo lo dejaría después a Mempo en su conferencia, pero un poco la pregunta que preside esta compilación, necesaria compilación, es ¿qué pasó que después de 12 años de grandes transformaciones, de enormes cambios en la Argentina, 12 años que sin lugar a duda cambiaron el país? Si uno recuerda cómo estábamos en el 2003 y el punto al que llegamos en el 2015, el país se transformó profundamente. ¿Por qué? La pregunta a cada uno de los autores sobre cada uno de los temas tuvo que ver por qué, a pesar de todos esos avances, hubo un proyecto neoliberal con un candidato que todos conocíamos, que pudo triunfar en unas elecciones democráticas en la Argentina. Y los que escriben el libro son muchos de los protagonistas de esa época. Jorge Tayana fue canciller, Horacio González fue el director de la Biblioteca Nacional, Juan Carlos Tedesco fue ministro, Mercedes Marcó del Pom fue la presidenta del Banco Central durante largos años, fue Eduardo Fossami, uno de los
dirigentes que llevó adelante la política de derechos humanos. Y también escriben algunos que no, bueno, Marta Novik fue en el Ministerio de Trabajo, la directora de investigaciones del Ministerio de Trabajo, y algunos que no fueron funcionarios, como el caso de Ricardo Rubier, de Mepo Giardinelli, de Eduardo Borghi en el caso de Ciencia y Tecnología, para analizar por un lado los avances y por el otro lado también, yo creo que ese es el eje fundamental, el tema de cuáles fueron los límites que tuvieron entre las transformaciones que hicimos y cuáles son los desafíos que quedan para adelante. La idea no es, entre comillas, una idea de flagelarse con las cosas que nos hicieron, muchas de las cuales nos hicieron por falta de tiempo y muchas de las cuales nos hicieron por el poderío que tenían los sectores adversarios y aquellos que resistieron a los cambios y las transformaciones, sino ver cuál es el programa futuro. Si yo tuviera que decir algo de lo que nos pasó en el 2015, yo diría que fuimos a una elección con muchísimo acervo, con muchísimo capital conquistado, y que fuimos a una elección y fuimos mirando más para atrás que para adelante. Creo que muy convencidos, muy seguros de lo que se hizo, se repitió una y otra vez los avances que logramos y poco cómo continuaba, poco cómo era que iba a seguir la historia. Comento, por ejemplo, que si uno mira las elecciones de Ecuador, donde triunfó el país, la fuerza de Correa, la consigna de la fuerza de Correa era sigamos cambiando. Y esto que doy como ejemplo es que los portadores del cambio son las fuerzas nacionales populares y progresistas en cualquier lado. Acá regalamos en buena medida la idea de cambio, nosotros pasamos a ser la idea de conservar lo que teníamos, lo que habíamos logrado, y la palabra misma cambiemos de la otra fuerza pareció que había un cambio que lo que hemos visto es que es un cambio que vuelve a la década de los 90, que es el cambio más retrógrado, más neoliberal, más vinculado al consenso de Washington que nos podemos imaginar. Por eso el libro tiene justamente esa función. Fue pensado el mismo, yo diría el mismo diciembre del 2015, con todo el dolor de aquel momento, para hacer un balance y para que nosotros en el 2017, en el 2019, tengamos las propuestas concretas para el futuro. Y yo quiero dar algunos ejemplos claros, porque si no parece que uno habla con eufemismo. Es verdad, diría Eduardo Cosami en su artículo sobre derechos humanos, que nosotros avanzamos mucho en memoria, verdad y justicia. Nosotros avanzamos muchísimo en lo que hace a la vigencia de los derechos humanos, pero el mismo Cosami dice, pero avanzamos lo mismo, por ejemplo, respecto de las fuerzas de seguridad. Pudimos transformar la fuerza de seguridad de medida que sea parte de la solución y no parte del problema de los temas de seguridad. Juan Carlos Tedesco analiza, y lamentamos que no esté con nosotros actualmente, falleció hace pocos días, él analiza el sistema educativo, dice todos los avances que logramos, las leyes que logramos transformar. ¿Se acuerdan que acá, sin ir más lejos, había EGB1, EGB2, EGB3, que habían suprimido las escuelas técnicas, teníamos polimodal, la inversión había caído al 2,5% del PBI, hicimos cambios enormes, pero dice, bueno, todavía tenemos pendiente el tema de la calidad de la educación, todavía está pendiente que los chicos aprendan en la escuela, no solo que vayan, sino que aprendan en la escuela todo lo que la escuela promete enseñarles. Tenemos pendiente, por ejemplo, la ley de educación superior, que todavía sigue vigente la ley de educación superior de la época del menemismo, de los 90. Mercedes Marcó del Pont analiza las transformaciones económicas. Argentina avanzó como nunca, el mercado interno creció como nunca, pero al mismo tiempo también Mercedes Marcó del Pont dice, llegamos a un punto en el cual volvimos a encontrarnos con la misma limitación histórica de siempre, que es la limitación donde para seguir industrializarnos necesitamos dólares, y para esos dólares nosotros tenemos fundamentalmente que vender productos primarios. Cuando cayó la mitad los precios de los productos primarios, de las commodities, nos encontramos con un cuello de botella que fue resuelto bien mal más o menos con el cepo, pero que claramente atentó contra el proyecto. Dayana analiza con profundidad el tema de la política exterior y analiza los cambios tremendos que hubo, por ejemplo el no al ALCA, por ejemplo los cambios que tuvieron que ver con alinearnos nuevamente con el G77, con los países del tercer mundo, los cambios que tuvieron que ver con la integración regional. Pero él dice, nos habíamos propuesto el Banco del Sur, que se había firmado en el diciembre del 2007,